Se abre la ventana de la salud para presentar un programa desde Barquisimeto para Centro Occidente, Venezuela y el mundo. Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, con un panel de especialistas que te brindarán información de utilidad en el ámbito de la salud. Vida y Salud, qué bueno es estar bien. Bienvenidos a la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Estamos en vivo y directo por 97.5 FM, la estación de Fe y Alegría, y por supuesto vamos a estar en presencial, en simultáneo, por el canal de YouTube José Gregorio TV. La tarde-noche de hoy, más noche, que ya estamos en vivo, de hoy sábado 28 de junio de 2025, vamos a tratar un tema de reflexión, y yo lo titulé un programa especial que quiero llamar a la conciencia y sobre todo padres, representantes, cuidadores o niños y adolescentes, porque esto es un programa que es supervisado a pesar del horario, pero sí va a tocar un tema de reflexión y que es preocupante para la sociedad. Y no solo está ocurriendo en Venezuela, sino a nivel mundial, como es el abuso sexual en niños y adolescentes. Es un tema también un poquito fuerte por lo que vamos a comentar, pero vamos a tratar de ser lo más objetivo posible y también respetando los códigos del programa, por supuesto. Para ello contamos con un especialista, como los tengo yo acostumbrados a ustedes, una psicóloga quien ha manejado la situación y quien sabe decirnos cuáles serían los consejos, las sugerencias a la hora de estar enfrente de un abuso sexual en un niño o un adolescente. Pero antes de entrar en tema y darle la bienvenida a la invitada, vamos a hablar de nuestros patrocinadores. El programa de hoy llega por cortesía de CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la Clínica ID. O llega también por la farmacia SA del Oeste y la atención integral de la mujer y del hombre. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de la noche de hoy, primera vez que está en el programa, pero no va a ser ni la primera ni la última, en vista que estuvimos hablando tras cámara una serie de bloques relacionados sobre este tema, el abuso en niños y adolescentes. Hoy vamos a tocar el tema del abuso sexual, pero no solo existe el abuso sexual, también hay otros tipos de abusos que en otros programas vamos a saber cuáles son. Y otra cosa que queremos hoy y en los demás programas es orientarlos a ustedes cuando estamos en presencia de esos abusos, dónde dirigirnos, a quién dirigirnos y cuándo dirigirnos. Porque muchas veces por callar estamos siendo cómplices y por denunciar podemos cometer un error si no sabemos denunciar. Bueno, sin más preámbulo, como lo dije, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme presente y por permitir que esta sea una ventana para conversar sobre este tema tan difícil, pero real. Es correcto, es la realidad y no podemos tapar el dedo, el sol por coger dedo. No, para nada. Quiero que todos los radioescuchas y los seguidores te conozcan. ¿Cuál es el nombre completo tuyo? Mi nombre es Edwilyn Romano, soy licenciada en psicología, soy egresada de la Universidad Yacambú, orgullosamente, hace ya casi 6 años aproximadamente. Ok, excelente. Bueno, tiene un corto tiempo de graduada, pero tiene mucha experiencia. Sí. Y eso también es importante La vida profesional me ha llevado a tener bastante experiencia en esta área. Has caminado en tan poco tiempo, has dado pasos grandes, eso es importante, ¿verdad? Ok, ¿dónde localizarte en caso de que quieran de ahorita las personas interesadas en buscarte o acudir a una situación? Tengo mis servicios a nivel privado en 2 puntos de acá del estado Lara, en la zona oeste, en la zona este también, en el centro comercial Río Lama, por previa cita, y también en el norte de la ciudad. Ok, excelente. Bueno, vamos a entrar en temas, en materia. De lo simple a lo complejo, ¿qué es el abuso sexual? Bueno, es sumamente importante que nosotros tengamos presente esta conceptualización porque no tenemos una definición universal en lo que refiere el abuso sexual. Esto va a variar dependiendo de diferentes perspectivas a nivel legal, a nivel médico-legal.
Sin embargo, en esta oportunidad me gustaría mencionar la definición establecida en el Manual de Trastornos Mentales DSM-5, que es como la Biblia para nosotros los psicólogos. Ustedes se guían por eso. Exactamente. Allí nos establece que el abuso es cualquier actividad sexual con niños que esté destinada a proporcionar una satisfacción sexual a terceros, ¿ok? Ya sean padres, representantes, cuidadores o cualquier persona que tenga alguna responsabilidad sobre el niño, ¿ok? Es importante que dentro de esta conceptualización nos habla de que este abuso o estas actividades sexuales abusivas pueden ser con contacto directo mediante un acto lascivo, un tocamiento en los genitales, una violación, sodomización, un exhibicionismo indecente, pero también cuando no está presente un contacto físico o un contacto directo entre el agresor y ese niño, como un engaño, una amenaza, un sometimiento, ¿ok? A que este niño, niña o adolescente participe en algún acto de satisfacción sexual. Bueno, fíjense que ya hemos desglosado el concepto del abuso sexual en niños y adolescentes. La pregunta que te hago ahorita, ¿están siendo abusados sexualmente los niños y adolescentes en Venezuela? Sí, lamentablemente esta es una respuesta afirmativa, pero realmente no es solamente una problemática que es cruda y que es real, que nos está afectando a nosotros como venezolanos, sino también a nivel mundial. Lamentablemente esta es una problemática a nivel mundial. Fíjate que por eso te hice el énfasis en Venezuela, porque ya nosotros conocemos por noticias que otros países llevan inclusive la batuta o tienen mayores estadísticas de este tipo de hechos. Nosotros no nos escapamos a una realidad que está ocurriendo a nivel mundial, sobre todo la pornografía infantil, que creo que es la segunda causa de ingresos a nivel mundial en cuanto a este medio de adquirir una recompensa. Y fíjate que hubo películas muy sonadas el año pasado, el antepasado, que hablaban de eso. Una de ellas creo que se llamaba Cantos, los gritos del silencio o Cantos del silencio, que yo cuando la vi me impactó y lloré mucho ver cómo esos niños eran raptados o secuestrados y llevados a otros países para ser vendidos. Y explotados. Y explotados. Entonces, fíjate que es una realidad que está pasando y Venezuela no se está escapando. Sí. En cuanto a estadísticas, yo sé que hablar de estadísticas en Venezuela no es fácil, pero más o menos, ¿hay algún sondeo, algún número que diga cómo va la estadística en cuanto al abuso sexual en los niños y adolescentes en Venezuela? Bueno, fíjate que hace poco, a principios del último trimestre del año pasado, una ONG, una organización no gubernamental, hizo un estudio donde se registró desde marzo hasta los últimos de julio un registro de 278 casos de abuso sexual infantil, donde se estimaba que cada 16 horas un niño estaba siendo abusado en el país. Cuando el 81% dentro de esta estadística, que es una probabilidad realmente, y de una ONG, nos establecía que el 81% de víctimas eran niñas. Imagina. Eran más niñas que los niños. Exactamente. Dentro de esta estadística también se estableció que hay una mayor latencia en que los presuntos abusadores sean personas que están dentro del núcleo familiar de estos niños, niñas y adolescentes. Luego, la estadística nos arroja un porcentaje hacia los docentes y por último hacia vecinos. Oye, es alarmante lo que dice. Yo estuve más o menos indagando para poder enfrentarme a ti con respecto al tema, porque no es muy fuerte. En vista que yo soy internista oncólogo clínico y pude ver que 1 de cada 10 niños son abusados sexualmente en cualquier momento de su vida. Entonces, y ahora me dices tú que cada 16 horas... Según este estudio. Ese estudio, claro. Y que además es una probabilidad, porque diría yo que la mayor estadística está en los casos que no son conocidos. Es correcto. ¿Okay? Fíjate que eso puede inclusive ser más alarmante. Totalmente. Porque estamos hablando de lo que se conoce. Exacto. Pero ¿y lo que se calla? La mayoría de las veces, me refiero a pues, la experiencia en mi ejercicio profesional, no realizan el acto de delación. No. Por ende, esta cifra, que es una probabilidad, puede incluso aumentar. Claro, es como ocurre en el abuso de la mujer o el maltrato femenino. Ocurre mucho. Hay más lo que se calla que lo que se denuncia. Totalmente. Ok.
Ahora te pregunto, una vez que ocurre el hecho, ¿cuáles serían los indicadores? Ustedes los llaman indicadores, pero nosotros como médicos hablamos de signos y síntomas, sí, que nos están hablando o mencionando que el niño está siendo abusado sexualmente. Ok, bueno, sí hay signos, sí van a haber síntomas, sobre todo desde los aspectos legales. Nosotros desde los aspectos médicos legales, perdón, podemos observar lesiones en cuerpo, lesiones en genitales, ya a nivel médico-legal, médico-forense. Ahora, a nivel psicológico, nosotros lo llamamos también como indicadores. Estos indicadores pueden ser de manera específica o pueden estar específicas, ya sea relacionados a la sexualidad en el niño, como también de manera inespecífica. ¿Ok? ¿Cómo así? Bueno, inespecífica podemos estar presentes ante regresión en el control de esfínteres, es decir, niños preescolares o incluso escolares que ya han dominado el hacer pipí, hacer popó por cuenta propia y que luego, de la nada, haya un retroceso en ese control de esfínteres. También pueden haber dificultades en los ciclos vitales, es decir, en el tema de adquirir el sueño, no solamente en el sueño al iniciar, sino también en el contenido del mismo, que nos dé pesadilla, que hayan terrores nocturnos y también en la alimentación, ¿ok? Que ya haya una inapetencia, una desmotivación por querer comer, por hacer sus actividades diarias, sus actividades placenteras, el que haya un temor también, un miedo excesivo ante personas en específicas o incluso ante una figura de autoridad, ante el sexo masculino o el sexo femenino. También en escolares pueden estar presentes que hayan unas dificultades en el rendimiento académico. Es decir, niños que normalmente le encanta ir a la escuela, que tienen un excelente rendimiento académico y que de la nada no quiere ir al colegio. Ya no quiere ir a la escuela. O pone pretexto. Exactamente. Y no necesariamente esto va a estar relacionado a que el abuso haya sido ejecutado a nivel escolar. Claro. Pero ha sido una problemática que está latente en mi cabecita. No sé cómo manejarlo, no sé cómo gestionarlo y también se va reflejado en mi rendimiento académico. ¿Ok? Puede incluso ocasionar, sobre todo ya en adolescentes, problemas con su identidad de género. Puede incluso también problemas de autoestima, trastornos de ansiedad, depresión, un sinfín de aspectos emocionales. El aislamiento. Exactamente, aislamiento, que pueden estar presentes de manera inespecífica. Claro. Pero también, como te mencionaba, de manera específicas cuando observamos una... Pero las maneras específicas, los indicadores de manera específica, me lo vas a comentar en el próximo bloque. Perfecto. Porque ya nos están haciendo señales de que el bloque ha culminado y vamos a compromiso de la estación y ya regresamos. Vamos, antes de irnos a compromisos, a hablar de publicidad y para ello CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la Clínica ID. La Clínica ID está en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, en la carrera 16, entre la calle 43 y 44. CIRA, que es el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, está dentro de la Clínica ID con todas las instalaciones de la clínica. ¿Para qué? Para tratar una enfermedad muy común actualmente y que es preocupante, como es la adicción. Adicciones a comportamiento y adicciones a consumo. Anteriormente era consumo, ahora por la tecnología hay adicciones a comportamiento. Independientemente de qué tipo de adicción tú tengas, que nos estés escuchando o viendo, si eso te está perjudicando, te está afectando en la parte mental, emocional, física, laboral y social, no dudes en acudir a CIRA, pero eso sí, voluntariamente. Para ello contamos con un grupo de especialistas que tienen todas las herramientas necesarias para que te puedan ayudar a tratar esa enfermedad, porque es una enfermedad crónica, y lograr el eslogan de CIRA, que es una vida libre de dependencia. Entonces ya sabes, no dudes en acudir a CIRA voluntariamente para que te pueda ayudar a una enfermedad como es la adicción. Vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con el tema de la noche de hoy, como es el abuso sexual en niños y adolescentes, con nuestra invitada, la hermosa. Lástima que por radio no pueden verla, pero sí los invito el domingo a las 8 de la noche en el canal de YouTube. Ahí sí van a conocer a nuestra psicóloga de la noche de hoy. Ya regresamos. En Vida y Salud presentamos ¿A quién acudir? La pregunta de hoy, ¿a quién acudir?
el tema que estamos tratando es el abuso sexual en niños y adolescentes. Si tú estás observando ese hecho, como es el abuso sexual en niños y adolescentes, tú sabes a quién acudir. Si no lo sabes, ya te lo decimos. Puedes acudir a varias instituciones. Dentro de ellas tenemos, por supuesto, el Centro de Investigaciones Científicas y Penal y Criminalística, como es el CICPC. Es una de las instituciones que puedes acudir a hacer la denuncia. También puede ser a través de cualquier cuerpo policial más cercano a tu domicilio. Puedes también acudir a la Fiscalía a hacer la denuncia, al Ministerio Público, centros de salud, comisarías o fiscalía, ya lo mencionamos, y hay líneas de emergencia, como por ejemplo tenemos la emergencia de 133, Ben 911. Ben 911, y también tenemos la línea 155. Entonces ya sabes, si tú estás observando o eres un partidario o estás en tu familia, en núcleo familiar, presentando un hecho de abuso sexual en un niño adolescente, ya sabes a quién debe acudir. Lo importante es que debes saber cómo denunciar, porque callar pasas a ser cómplice y denunciar de manera indebida también puede complicar. Entonces todo debe hacerse de manera organizada y sobre todo con mucha responsabilidad. Y continuando con el tema del abuso sexual en niños y adolescentes, para ello contamos con nuestra psicóloga Romano, quien nos está hablando sobre este tema. Sí. Y quedamos sobre los indicadores específicos del abuso sexual. Los indicadores específicos de la sexualidad, es a lo que me refiero. Okay. Allí podemos observar a niños con una masturbación excesiva o, como nosotros desde un punto de vista psicológico le llamamos onanismo infantil. Okay. Es una probabilidad, no es que todo niño que tenga casos de masturbación es porque ya previamente ha sido abusado. Pero es dando como tips. Exactamente. Que la gente esté pendiente. Que tenga una práctica sexual abusiva hacia otros, que esté siendo, tenga una excesiva gusto o interés por visualizar pornografía, por visualizar contenido sexual violento inclusive, ¿ok? Que esté siendo... su vestimenta, sus actitudes no estén siendo acorde a su edad. Exactamente, acorde a su edad cronológica, que tenga gustos e intereses particulares que correspondan a niños adolescentes de edades superiores. Inclusive las amistades. Exactamente, esos son algunos de los indicadores que pueden estar presentes de manera específica. Un exhibicionismo también puede estar presente, que hayan conductas sexuales problemáticas, pueden estar presentes como un indicador específico. Claro, que la niña busque pintarse más, arreglarse más, usar prendas de adultos. Exactamente, son indicadores que nos llevan a nosotros a que sea una señal de alarma. Oye, claro, aquí está pasando algo que yo debo profundizar, claro, porque quizás estos gustos o intereses que están presentes no están siendo coherentes a su edad cronológica. ¿Por qué? ¿Será que ha visualizado algo que no es coherente a su edad cronológica? ¿Es un amiguito, es una amiguita que le están dando algún tipo de información que no está acorde a su edad? Eso para nosotros es un indicador de que algo está pasando y que amerita indagar acerca de eso. Ahora mencionamos al inicio en el primer bloque sobre en las estadísticas y en ese estudio que mencionaste que dentro de los abusadores, por lo general el mayor número o porcentaje es un miembro conocido y de este caso del miembro de la familia. ¿Quiénes serían las personas en orden de frecuencia que pueden abusar de ese niño y adolescente? Bueno, la mayor frecuencia radica en personas que forman parte del círculo familiar directo. Okay. Llámese padres, cuidadores principales, abuelos maternos, abuelos paternos, parejas afectivas de mamá o de papá, o de abuelas, inclusive hermanos, primos, tíos, son los más frecuentes. Okay. Entonces, es cualquier miembro de la familia, en este caso, o el allegado, como tú dices, a la familia. Que tenga un vínculo familiar. Exacto, que haya un vínculo, que tenga alguna cercanía. Hasta el padrino también se ha dado caso. Se han visto todo tipo de casos, lamentablemente. Aquí es como las películas. Y fíjate que aquí hay algo sumamente importante que nosotros tenemos que tener presente, y es que no solamente se están presentando casos de personas mayores de edad,
como presunto agresores. También estos agresores pueden ser menores de edad o inclusive con edades similares con la edad cronológica de este abusador. niño. Exactamente. Del abusado. Y de allí cambia un poco el panorama, porque todo esto entra dentro de lo que es el abuso sexual infantil, pero ya sería abordado con otros tipos de títulos. Por ejemplo, un juego sexual, donde haya una coherencia dentro de la edad cronológica en niños y que no haya ese querer abusar, ¿ok? Donde no hay esa agresión como tal, sino que mediante un juego sexual se dio este acto sexual violento, ¿ok? Puede también estar presente como una práctica sexual abusiva, ¿ok? Y aquí es cuando existe, y es muy similar a lo que es el abuso sexual infantil, y entra dentro del abuso sexual infantil, pero allí es cuando hay un desequilibrio entre el poder, entre la edad, entre el agresor y la víctima, y en cuanto al conocimiento de la sexualidad, ¿ok? Nosotros hablamos, e incluso está penado cuando este menor de edad supera los más de 5 años en relación de edad entre la víctima y el agresor. Cuando ambos son menores de edad, ¿ok? Y se denomina una práctica sexual abusiva cuando la edad, o sea, cuando hay un predominio de una diferencia entre la edad cronológica, cuando hay una diferencia entre el poder y cuando hay diferencia entre el contenido de lo que es la sexualidad, pero cuando la edad no es superior a los 5 años. Allí se denomina una práctica sexual abusiva. Ok. Ahí cuando no es abuso sexual, es práctica. Forma parte del abuso sexual, pero el concepto es diferente. Pero desde un punto de vista psicológico es una práctica sexual abusiva. Es cuando el niño tiene aproximadamente unos 5 años y el agresor tiene unos 8 años. Cuando este agresor tiene 12, 13, 14, 15 años, ya a nivel legal hay algunos aspectos bastante importantes tener presente que, bueno, incluso están penalizados. Claro, pues estamos abriendo la experiencia en este caso. Exactamente. Y además de eso, se pueden presentar no solamente unas prácticas sexuales abusivas, sino también comportamientos sexuales inadecuados o problemáticos. Y estos se presentan en el niño y nos sirven incluso como indicadores en el polo transgresor, es decir, esos niños que practican algún acto lascivo de tocar los genitales de otros niños, de hacer un tocamiento indebido, obviamente sin el consentimiento de la otra persona, o también se puede presentar en un polo no transgresor, sino restrictivo. Es decir, ese niño que normalmente tiene mucho temor a tocar temas de sexualidad, esa inhibición. Esto es un indicador de que algo está pasando, porque que normalmente los niños a su edad no quieran conocer información de sexualidad, lo podemos entender, pero cuando su reacción es lo suficientemente exacerbada, que no es coherente al contenido sobre sexualidad que debería saber a su edad, para nosotros es un indicador de que algo está pasando. No necesariamente relacionado a un abuso, pero algo allí está pasando a nivel de sexualidad que el niño no está percibiendo de la mejor manera o de la manera más saludable posible. Ok, entonces en cuanto a la orden de frecuencia, tenemos un miembro, bien sea familiar o del círculo de la familia. En segundo lugar, ¿quién sigue? De segundo lugar, como te hablaba en las estadísticas, docentes. Los docentes. Docentes, según ONG, hay estadísticas donde ellos llevan la batuta en conjunto a miembros intrafamiliares y también personas extrañas a los niños. Es muy poco frecuente, pero sí hay una probabilidad de que estén presentes. Lamentablemente, cualquier persona con poder, cualquier persona con un desequilibrio de edad, y con un conocimiento de sexualidad por encima a lo conocido por ese niño, puede abusar, lamentablemente. Por eso es sumamente importante que nosotros tomemos las medidas de prevención y que de esto no sea un tabú, no sea un estigma, no vamos a ocultar esta información, no, hay que hablarlo, hay que darlo a conocer, porque esto va a ayudar a que cada vez sean menos las personas que tengan acceso, a este tipo de actos abusivos, porque el niño ya tiene conocimiento de qué puede pasar si acepta un caramelo o si acepta esto de un vecino. O un regalo. Exactamente. Ya pueden notar cuáles son esas señales de alarma y sobre todo, si yo brindo la información a ese niño adolescente, por supuesto, según la edad cronológica de cada niño, porque no podemos dar una información que no es coherente a su edad, qué partes del cuerpo yo puedo permitir y qué no partes del cuerpo yo debo permitir que me toquen. Es sumamente importante brindarle esta información a los niños. Muy bien. Ahora te pregunto, ¿qué consecuencias desde el punto de vista
emocional o psicológico, que es la rama que te compete, va a traerle como consecuencia a ese niño que ha sido abusado? Bueno, esto va muy de la mano y prácticamente se vuelve como en un círculo vicioso. Los indicadores que nosotros notamos, ¿okay?, que están muy relacionados a esos signos y síntomas con las consecuencias. Porque la mayoría de las veces estos actos sexuales violentos nosotros los observamos de manera tardía. Sí. Es decir, es más la frecuencia de los casos donde ese niño ni adolescente expresa este acto de manera tardía que de manera inmediata. Entonces, lo que nos hace a nosotros observar que algo está presente, que es un indicador, es las consecuencias también de lo que eso generó. Claro. ¿Ok? Es decir, ese niño que tenga una masturbación, como lo mencioné, una masturbación excesiva, un gusto o interés particular por la pornografía infantil, el exhibicionismo, que tenga comportamientos de niños que no son coherentes a su edad cronológica, todo esto no solamente van a ser para nosotros indicadores, sino también pueden generarse como una consecuencia. Claro, de eso. Y por supuesto, las consecuencias a nivel emocional, podemos tener trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, una ideación suicida, pueden estar presentes, sobre todo en estos adolescentes, quienes ya manejan un poco más de información acerca de lo que esta acción realmente significa. Claro. Porque nosotros los observamos en niños preescolares, que sabemos que esto ocurrió y como adultos sabemos lo que sucedió, pero ellos no tienen las mismas connotaciones sexuales de lo que nosotros sí tenemos que ese acto significó, pero el adolescente sí lo tiene. Claro. Entonces, para el adolescente quizás sea un poco más difícil saber que este miembro de mi familia hizo esto conmigo y me generó a mí una confusión, ¿verdad? Probablemente una ansiedad, indicadores de depresión y un pensamiento incluso suicida. Y hasta un rechazo a la sexualidad. Totalmente. Porque entonces cuando realmente escoja su pareja o le llegue su pareja, no va a querer ningún contacto. Exactamente. Entonces son también personas que quedan mutiladas desde el punto de vista sexual. Okay. En el próximo bloque ya vamos a hablar sobre qué hacer. Okay. Qué hacer, que considero que es la parte fuerte de este tema del día de hoy. ¿Qué hacer en caso de que yo sepa que un niño o un adolescente está siendo abusado desde el punto de vista externo y desde el punto de vista del núcleo familiar? Vamos, antes de irnos a compromiso de la estación, a hablar de publicidad y para ello la farmacia SA del Oeste. La farmacia SA del Oeste está ubicada en el centro comercial Canaima, que queda en la avenida Pedro León Torres con la calle 55 y 55A. La farmacia se caracteriza, como todas las farmacias, tiene toda la línea farmacéutica de higiene personal, de cuidados diarios, para la mascota, de concentrador de oxígeno que puedes comprarlo o alquilarlo, la determinación y despistaje de diabetes e hipertensión. Tienes también la ventaja de que trabajan ahora con delivery y 24 horas al día, los 365 días del año. Pero hay algo que los resalta de todas las farmacias, es su profesionalismo con el personal que labora en la farmacia SA. En vista que son unas personas capacitadas, muy amables, que te hacen sentir en casa y que te buscan la solución al motivo de acudir a la farmacia. Entonces ya sabes, no dudes en acudir a la farmacia SA del Oeste, que está ubicada en la avenida Pedro León Torres con la calle 55 y 55A, Centro Comercial Canaima, y como el eslogan lo dice, a tu lado donde estés. Vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con el tema de la noche de hoy, como es el abuso sexual en niños y adolescentes, con nuestra psicóloga Romano, quien nos está dando todos esos consejos. Y ahorita viene este bloque tan importante: ¿a quién debes acudir y cómo debes hacer la denuncia si debes denunciar un abuso sexual? En Vida y Salud presentamos ¿Sabías que? ¿Sabías que existen vitaminas? Y todo el mundo las conoce, va de la A hasta la Z, y sobre todo hay un aumento en el consumo de las mismas. ¿Pero de qué manera? De la manera que todos quieren. Conseguir un frasco que contenga en una sola tabletica, una sola cápsula, todos los complementos necesarios para mantenerte nutrido o alimentado. Y eso es un error. En vista que actualmente se ha demostrado que el consumo de las vitaminas que están envasadas y que las prescriben y se venden, inclusive sin prescripción médica, que lo puedes adquirir en cualquier establecimiento, no solo farmacia, porque ahora las vitaminas las venden en las bodegas, los supermercados, hasta las licorerías prácticamente.
están vendiendo vitaminas. Eso es un marketing más que todo, es adquirir y fomentar la comercialización de las mismas, porque estudios recientes han demostrado que el consumo adicional de vitaminas no es beneficioso para la salud. ¿Por qué? Porque para eso existen las vitaminas que están dentro de los alimentos. Dentro de una alimentación saludable a base de frutas, vegetales y verduras, carnes blancas o carnes rojas, proteínas, bien sea de origen animal o vegetal, vas a obtener todos los suplementos necesarios en vitaminas y minerales para que tu organismo se nutra y pueda estar saludable y adquirir todas las funciones necesarias y cumplir las funciones que están especificadas dependiendo de los órganos y sistemas. Entonces, lo ideal sería que consumas las vitaminas en una alimentación saludable y balanceada. Y deja de estar pensando que el médico no me indicó vitaminas y que por lo tanto ese médico no está haciendo un buen ejercicio de su medicina. Al contrario, médico que no indica vitaminas es porque realmente sabe dónde está parado y conoce los efectos indeseados del consumo y el abuso de las vitaminas que no lo requieres. Entonces ya sabes, no compres vitaminas porque no las necesitas. Compra alimentos saludables que ahí vas a tener todas las vitaminas. Vamos ahora a continuar con el programa y para ello seguimos hablando del tema del abuso sexual en niños y adolescentes. Ya ocurrió el hecho. Yo, bien sea un externo o dentro del núcleo familiar, estoy notando o ya pude evidenciar que esos indicadores son efectivos y que el niño y adolescente está siendo abusado sexualmente. ¿Cómo debo hacer la denuncia? ¿Se denuncia o no se denuncia? Claro, por supuesto. Primero vamos a diferenciar si nosotros estamos observando este evento sexual abusivo de manera tardía o inmediata. Es decir, si yo necesito profundizar en mejorar estas consecuencias emocionales que este niño y adolescente le produjo este hecho, o si al contrario estamos siendo observadores de que este acto sexual abusivo fue de manera inmediata. De manera inmediata hay muchos agentes, como muy bien lo dijo al principio, de los cuales podemos hacer la denuncia, podemos acudir. Sin embargo, hay un protocolo, por decirlo de alguna manera, correcto. El orden o la frecuencia en lo que nosotros podemos llegar. Primero, acercarnos al módulo policial o... Más cercano de tu casa. Exactamente, más cercano a nuestro lugar de residencia, formular la denuncia en el 6CPC, por ejemplo, también nos va a funcionar, y dirigirnos al centro de salud asistencial más cercano, ¿ok? Eso lo podemos hacer. Ese es el deber ser, porque no solamente es conocer a nivel legal todo lo que va a trascender luego de sino los pasos a seguir. Los pasos a seguir, sino también resguardar la integridad física de ese niño o niña adolescente. Si adicional a este evento sexual abusivo también están presentes unos factores protectores debilitados, es decir, el niño está siendo o está creciendo en un entorno en el que se le están vulnerando los derechos en todos los sentidos, o al contrario, a pesar de este acto sexual violento del cual el niño recientemente vivió, el niño tiene adecuados factores protectores. Entonces, este proceso de indagar, de tomar en cuenta un equipo multidisciplinario desde los aspectos legales, desde los aspectos médicos, desde los aspectos psicológicos, lo podemos hacer cuando nos dirigimos a un centro de salud cercano a nuestro lugar de residencia. Por ejemplo, Barquisimeto, que estamos ubicados nosotros. ¿Cómo abarcamos esos aspectos? Porque no solo acudir a la parte legal. Primero también es formular la denuncia. En un centro cercano, como mencionaste. Exactamente, es formular la denuncia. Segundo, desde un punto de vista médico, nosotros nos podemos dirigir... Todas las instituciones. Nosotros nos podemos dirigir a un centro de salud cercano a nuestro lugar de residencia. Sin embargo, ellos nos van a referir al hospital central, es decir, al hospital pediátrico. Entonces, en estos casos, sería ideal que te vayas directo al hospital pediátrico. El deber ser es dirigirnos al hospital pediátrico, allí se va a hacer la recepción del caso. Si no hemos denunciado... Hay un centro, dentro del hospital pediátrico hay un lugar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama ese lugar donde en el hospital pediátrico te pueden recibir la denuncia? Cuando el paciente entra a este centro asistencial, se establece un protocolo donde no solamente la atención médica la que se le va a brindar, sino también se acerca a fiscalía, se puede iniciar un proceso legal, funcionarios se acercan hasta este lugar para formular la denuncia. También nosotros vamos a ser atendidos por
el PANACE. Es un servicio de protección a niños, niñas y adolescentes en condiciones especialmente vulnerables o especialmente difíciles. Ellos van a hacer la recepción de la denuncia y pueden ayudar a dirigir a ese madre, padre o ese cuidador principal de cuáles son los entes a los cuales debe acudir. Consejo de protección, vámonos a fiscalía, qué fiscalía debe acercarse allí, si tiene que formular la denuncia en el 6CPC, ellos lo van a direccionar. Al mismo tiempo, se le está brindando la atención al paciente porque ya está ingresado en este centro de salud, ¿ok? A nivel médico, ¿ok? Ahora, con la exploración médico-forense y a nivel psicológico. A nivel médico, cualquier pediatra, porque este caso va a ser pediatra, está en la capacidad de evaluar el caso. ¿O son pediatras? El pediatra va a hacer la recepción del mismo. Sin embargo, quien va a hacer la experticia médico-forense es el médico forense. Muy bien, bueno, fíjate cómo estamos orientándolos a ustedes, cómo debemos paso a paso, porque tiene un protocolo. Claro, y es que trabajamos como un equipo multidisciplinario. Claro. El pediatra hace la recepción del caso, luego el paciente se establece evalúa físicamente si hay daños orgánicos todo este protocolo donde intervienen los aspectos legales, interviene PANACE, de ser necesario servicio social y por supuesto psicología. ¿Hay un centro o hay especialistas en psicología que van a ayudar a ese niño o adolescente? Dentro del hospital pediátrico existe una unidad de psicología donde atendemos pacientes de manera externa, es decir, consulta externa y consulta interna mediante la interconsulta. Es decir, nosotros nos dirigimos hacia el piso donde el paciente está hospitalizado y realizamos la primera evaluación, esa impresión diagnóstica sobre este caso. Posterior a ello, el paciente puede egresar de la hospitalización, pero él debe continuar con el proceso legal. No va a ser el único psicólogo al que va a acudir, probablemente es el primer psicólogo que lo va a evaluar, quien está haciendo esa impresión diagnóstica, pero posterior a ello va a ser atendido por psicólogos forenses. Muy importante. Entonces estamos hablando en caso, el escenario de que un miembro de la familia está notando, bien sea padre, madre, hermano, tío, cualquiera, que ese niño o ese adolescente está siendo abusado. Ahora vamos al escenario que es un tercero, que es un vecino, un amigo, alguien que está notando, hasta el mismo maestro o educador. ¿Qué hace? ¿Es el mismo protocolo o cambia? El protocolo va a ser el mismo. Si nosotros estamos observando que este acto sexual violento se hizo desde el hogar, pero yo soy docente, el docente puede hablar con el director de esta institución educativa, defensoría estudiantil también, y ellos pueden acercarse con el paciente hacia el hospital pediátrico para iniciar todo este protocolo. Si como vecino yo también estoy visualizando, bueno, lo primero es por los canales regulares, de repente ubicar a algún familiar que pueda hacer también esa ayuda, ese soporte para canalizar esta situación, pero también podemos emitir una denuncia o acercarnos hasta este centro policial cercano a nuestro lugar de residencia, comentar o exponer esta situación para que ellos nos orienten de como vecinos qué podemos hacer al respecto. Ahora, como lo mencioné en un principio, esto si estamos visualizando esto de manera reciente, pero ¿qué pasa cuando el paciente nos verbaliza que este acto sexual abusivo ya tiene tiempo ocurriendo y que ahora, en estos momentos el paciente no está corriendo peligro, no se le están vulnerando los derechos, sino que realmente fue un suceso traumático difícil, lo que generó de repente un estrés postraumático que incluso es alguno de los indicadores que también pueden estar presentes o consecuencias? Lo ideal es acudir al especialista, acudir al psicólogo, quienes desde los puntos de vista emocional podamos trabajar en que el paciente pueda manejar esta situación de la manera más saludable posible, iniciar un proceso psicoterapéutico y orientando, y por supuesto el especialista, cuando visualice casos similares a esto, debemos nosotros tener presente de que, bueno, si estamos viendo que el paciente se le están vulnerando los derechos, el paciente de alguna manera está expuesto a que en algún momento puede ocurrir un acto violento, pues entonces referir a psicólogos públicos, quienes desde un punto de vista legal tienen mayor peso en cuanto a informes, en cuanto a evaluaciones, desde el punto de vista legal, y canalizar o referir estos casos. Cuando no está presente, lo podemos canalizar o lo podemos trabajar incluso desde la psicología en consulta privada. Ahora, en caso de que el niño me está confesando a mí que está siendo abusado, ¿hago el mismo protocolo? Por supuesto. El protocolo no va a variar. No va a variar. El protocolo no va a variar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es resguardar
la integridad del paciente. Al llegar al hospital se establece todo este protocolo que nosotros vamos a hacer. Y dentro de este protocolo nosotros indagamos si estamos ante una mentira, porque hay casos donde hay una mentira, sobre todo en adolescentes, si está presente no solamente un abuso sexual, sino también una negligencia infantil, un maltrato psicológico, si adicionalmente a eso estamos en un entorno donde hay violencia intrafamiliar y de repente mamá no había hecho este acto de violación o no había apoyado a este niño porque también estaba siendo violentada. Entonces todo esto se busca indagar en todo este proceso con el equipo multidisciplinario una vez denunciemos y nos acerquemos hasta este centro de salud principal del Estado Lara, que en este caso es el Hospital Pediátrico. Lo importante es que se debe denunciar y eso es lo que quiero que se lleven a la casa. Si ves un hecho o te confesaron el hecho, denúncialo. Porque si no te dé miedo. Omisores. Claro, y somos cómplices. Y como profesional también es sumamente importante que nosotros procedamos. ¿Okay? Lamentablemente dentro de mi ejercicio profesional nos hemos conseguido con inclusive psicólogos que omitimos esta información porque no sé cómo actuar. ¿Okay? O no quiero meterme en problemas. Exactamente, pensamos que nos vamos a meter en problemas y realmente no es así. Creo que el problema va a estar si yo conozco que algo como esto está sucediendo y simplemente omito la información. La conciencia, ¿cómo te queda? Me estoy volviendo cómplice, me estoy volviendo omisora de la situación, del abuso sexual, del maltrato que estoy visualizando. Si es algo que como especialista no tengo práctica, que es totalmente válido, entonces vamos a referir a un psicólogo. O pido orientación. Exactamente, a un psicólogo infantil o un psicólogo que tenga experiencia en el área de psicología forense o un psicólogo público, vamos a referir a los especialistas, pero no nos quedemos callados. Y si como docente yo estoy visualizando esto, también que no esté presente, aunque yo sé que es difícil, pero ese temor de que me voy a meter yo en problemas, ¿ok? Lo entendemos, pero nosotros debemos resguardar la integridad de esos niños, de los niños. Y ayudar a la víctima. Exactamente. Es muy importante. Y nosotros como comunicadores también debemos denunciar. Y la manera de hacerlo es dirigirse al canal o al centro donde tú perteneces como comunicador y de ahí también se siguen los pasos a continuación para poder orientar a ese comunicador que conoce o, por ejemplo, estamos en el programa y ahorita alguien nos llama y nos dicen que sabe un caso y nos denuncia el caso en vivo y directo ahorita. ¿Qué debo hacer yo y el productor y todos los de la estación Fe y Alegría? Denunciarlo al canal y el canal se va a encargar, junto con el apoyo de uno, verificar que la información es objetiva y llevar el caso a la denuncia pertinente o a los organismos concernientes, competentes del caso. Vamos a compromiso, por supuesto, de la estación. Ya regresamos para el último bloque de programa, como es las verdades y las mentiras o lo que se llaman los mitos y verdades de este tema de la noche de hoy. Pero vamos, antes de ir al compromiso de la estación, a hablar de publicidad y para ello está la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, hospital privado, primer piso, consultorio número 20. La atención integral de la mujer y del hombre es el centro ideal o el sitio ideal para que tú acudas en caso de presentar una patología o una enfermedad, te ayuden a tratar la enfermedad y si la enfermedad está avanzada, te ayuden a tener calidad de vida por esa enfermedad y el objetivo principal es prevenir que esa enfermedad llegue antes de tiempo. Entonces ya sabes, no dudes en acudir a la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, para que hagamos lo que se debe hacer en la medicina del siglo XXI, la prevención. Hay enfermedades que se pueden prevenir, hay enfermedades que se pueden minimizar su aparición con un chequeo que se debe hacer de manera rutinaria cada 6 meses o una vez al año. Ya sabes, no dudes en acudir y crea esa cultura de chequearte. Somos una máquina, así como tú le haces mantenimiento a tu vehículo o a cualquier equipo, tú también mereces un mantenimiento. Ya sabes, no dudes en acudir a la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. Vamos a compromiso de la estación y del canal de YouTube José Gregorio TV y ya regresamos con el tema de la noche de hoy, el abuso sexual en niños y adolescentes, con nuestra psicóloga Romano, quien nos está hablando todo lo necesario y muy profesional sobre este tema. Ya regresamos. Mayordomo es una tienda que está ubicada en la carrera 20 entre la calle 40 y 41, Centro Comercial Ciudad Crepuscular. Entras al centro comercial, a mano derecha está Mayordomo.
¿Qué es mayordomo? La tienda especial para nosotros, los de tercera edad, y también para personas jóvenes, niños y mujeres. Ya sabes, no dudes en acudir a Mayordomo, donde tienes toda la línea de moda, todo incluido para tu ocasión especial, y sobre todo es el que se encarga de vestir todo mi outfit en los programas como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez, Ruleteando y por supuesto Trapitos al Sol. Entonces no dudes en acudir a Mayordomo. Si tienes un compromiso informal y a la moda, Mayordomo está para ti. Estamos en el bloque que todos les gusta, como es los mitos y verdades sobre el tema. Y hoy hablaremos sobre los mitos y verdades del abuso sexual en niños y adolescentes. Vamos a empezar con las preguntas que está haciendo el público a través de los teléfonos, que ya los conocen, ahora vamos a reforzárselo. 0414-310-3859 o 0412-052-0840. También con las redes sociales, como es el Instagram, Oncología José Gregorio, el del canal de YouTube José Gregorio TV, el del Fe y Alegría oficial y, por supuesto, el de la invitada de la noche de hoy. ¿Cuál es tu red social? Mi número es 0416-501-7292. Me pueden contactar. Y también a través de mi cuenta en Instagram, @psicoamarse. Muy bien, entonces empiecen a comunicarse con nosotros. La primera pregunta que están haciendo aquí es, ¿el abuso sexual infantil en adolescentes no es prevalente en nuestra sociedad? ¿Es un mito o una verdad? Sí, es prevalente. Es una realidad, las estadísticas nos lo dicen, es una problemática existente de salud pública, no solamente en Venezuela, lamentablemente a nivel mundial. Es correcto. Entonces, la sociedad, si la persona que lo hizo en Venezuela es, y mundialmente es. También. O sea, que es una problemática, un problema de salud pública. Exactamente. Es correcto. Muy bien. Si un niño o un adolescente ha sido abusado sexualmente, ¿habrá evidencia médica? No necesariamente, o no en todos los casos, mejor dicho. No en todos los casos. Estamos presentes o estamos ante casos donde hay un acto lascivo, de repente un tocamiento, un beso, que también forma parte de lo que es un abuso, y no necesariamente eso va a ocasionar una lesión. O a distancia, a través de las redes sociales. Lo que hablamos al principio las sobre fotos, los videos. También hablamos en un principio de la conceptualización, donde puede que esté presente de manera directa con contacto físico o sin contacto físico, pero entra dentro de lo que es el abuso sexual. Abuso. Muy bien. ¿Los abusados sexualmente son abusados por extraños? ¿Es un mito o una verdad? No necesariamente. No necesariamente. Las estadísticas nos dicen la mayor frecuencia es con familiares directos o que forman parte de ese círculo cercano, pero también hay casos donde son con extraños. Extraños. ¿Son los hombres los que abusan sexualmente de los niños y de los adolescentes? No todo el tiempo. No todo el tiempo. Sí, quizás hay una mayor probabilidad. Es lo más frecuente. Es la más frecuente. Pero hay mujeres que también. Pero hay mujeres también. Hay niños que abusan de otros niños también. Que es algo que nosotros normalmente no decimos y lo hablábamos con el tema de los juegos sexuales, con las prácticas sexuales abusivas. Así que no necesariamente. ¿Un menor de edad está seguro siempre que sea supervisado por un adulto o por otro niño? Que esté supervisado o cuidado, no necesariamente. Es que va a depender mucho de esa supervisión. O de ese cuidado. No es lo mismo ser un papá presente en el hogar que ser un papá presente emocionalmente. Es correcto. A veces no, bueno, pero es que el niño está ahí en la casa, vino el amiguito, vino el vecinito, pero yo estoy cocinando. O está en el cuarto encerrado. Exactamente, está en el cuarto encerrado. No sabemos lo que está sucediendo. Es como yo le voy a dar esa atención, cómo le voy a dar esa supervisión. ¿Es una supervisión o está haciendo una supervisión oportuna y responsable? Es correcto. ¿Cómo está haciendo? Eso. Igual los programas que ve. Totalmente. Que no vemos que está en teléfono, que con quién está interactuando. Claro, y esto nos puede llevar a una hipersexualización del niño, que es lo que hablábamos de que quizás estos comportamientos o esta manera de vestirse no es coherente a esa edad cronológica. Ahí es cuando vemos un gusto excesivo por ver pornografía, por ejemplo. ¿Eso cómo lo controlamos? Tenemos que dar una supervisión también. Claro. La victimización sexual de un menor resulta de que ese niño se convirtió en un ofensor. Puede ser. Puede estar presente, ¿ok? Lo hablamos con las conductas sexuales problemáticas. Es correcto. Si nosotros no trabajamos, no le prestamos atención a esos indicadores de conductas sexuales problemáticas en ese niño
niño adolescente, este se puede convertir en una práctica sexual abusiva, como agresor hacia otro niño. Se puede convertir más adelante, siendo mayor de edad, en un abusador sexual. Claro. ¿Ok? Entonces puede que, o sea, es que no nos podemos dejar a un lado o olvidar, como lo hablábamos nosotros también, de que ese presunto agresor es un menor de edad. Oye, pero ¿qué está pasando también en la vida de ese presunto agresor, correcto, de ese niño? O de ese adulto que está siendo y no agresor. Es por justificar, no, para no nada. Estamos justificando, no es por justificar, pero hay que analizar el perfil psicológico de ese abusador. Por supuesto. ¿Por qué lo llevó a abusar de niños adolescentes? Y más aún cuando se trata de niños. Es correcto. Cuando se trata de que los agresores son niños. ¿Qué está pasando por esa psiquis de tan este precozmente niño? Está con esa conducta. Está siendo abusado también. Es correcto. Y las mismas circunstancias lo de la vida llevando lo está llevando a eso. Lo que me están haciendo, yo lo estoy haciendo. Es una probabilidad. ¿Dónde denunció el caso de abuso sexual? Ya lo dijimos. Ya lo hablábamos anteriormente. Nos dirigimos hasta el hospital pediátrico. Allí podemos hacer la recepción y comenzar a establecer todo este protocolo con un equipo multidisciplinario, acercarnos hasta PANACE, el cual tiene una sede en el hospital pediátrico. También podemos dirigirnos al Consejo de Protección, al centro policial más cercano a nuestro lugar de residencia. Lo importante y lo que quiero que se lleven a su casa y quede en su casa es que deben denunciar. Por supuesto. Ya que sabemos, digamos no más. Claro, no, y las estadísticas. Fíjese que tenemos unas estadísticas y son 16, cada 16 horas ocurre un abuso. Exactamente. Pero estamos hablando de lo que está denunciado. Y lo que no se ha denunciado puede ser cifras tentativas, sí, pero la mayoría de las veces no se realiza el acto de develación. Claro. Y eso puede hacer que esas estadísticas sean más alarmantes todavía. No es cada 16 horas. Totalmente. Entonces puede ser cada hora. Entonces mosca con eso. Y no seas cómplice de este hecho que todo el mundo sabe que está. Claro. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para este programa de la noche de hoy? Bueno, principalmente que hagamos un poco de conciencia. Que nosotros debemos educar sexualmente a los niños, no cuando ocurre un acto sexual abusivo, desde que están escolares. Desde que son preescolares, nosotros debemos siempre orientar a los niños dentro de la educación sexual, con información que es coherente a su edad cronológica, pero tenemos que tocar temas de sexualidad, empezando por cuáles son los nombres que normalmente nosotros les ponemos a las partes íntimas de los niños. Eso desde ese pequeño detalle. Dale el nombre que es, anatómico. Desde ese pequeño detalle. Otra recomendación sumamente importante, si nosotros conocemos, si estamos viviendo lamentablemente una situación como esta, como padres, es que yo también debo trabajar mi emocionalidad, es que yo también debo acudir a un psicólogo, porque esta información no solamente es difícil de procesar para ese niño. En preescolares ni escolares muchas veces no tienen las connotaciones sexuales de lo que este acto significa, pero nosotros los adultos sí lo tenemos. Y nosotros somos el pilar de estos niños. Y si nosotros no trabajamos en nuestra emocionalidad y de cómo esta situación nos está afectando también a nosotros, ¿cómo vamos a adquirir las herramientas que necesitamos para poder orientar y trabajar en este proceso de la manera más saludable posible a los niños? ¿Estamos ayudando a que ellos conozcan cuáles son las medidas de prevención o al contrario, por no trabajar en mi emocionalidad, le estoy dando signos de alarma, de que ellos se alarmen ante que cualquier tocamiento también es un abuso? No, entonces allí radica la importancia de también nosotros acudir al especialista cuando estamos viviendo lamentablemente una situación como esta. Y por supuesto, si somos docentes, si somos personal de salud o si hay algún vecino, alguien cercano a nuestra comunidad, conocemos estos casos, no nos quedemos callados, ¿ok? Si hay una víctima, si hay una presunta víctima, digamos no más, ya basta del abuso, no omitamos la información porque nos estamos siendo también partícipes de este acto sexual violento como omisores. Claro, y que el desenlace final de ese caso es que puede haber la muerte de ese niño o adolescente porque lamentablemente se suicidó por la depresión, que nadie lo ayudó, lo dijo y nadie le creyó. Y es que muchas veces la depresión es silenciosa. Es correcto. ¿Ok? Los niños y adolescentes no se deprimen como los adultos. Totalmente. Es un mundo paralelo. Paralelo y totalmente diferente. Y para ello está la educación y ese es el objetivo de estos programas y también de la Estación Fe y Alegría. Orientar, entretener, educar e informar. Entonces ya sabes, está atento a todas estas recomendaciones que de manera objetiva lo estamos haciendo. Aquí no estamos poniendo juicios de valores ni estamos sentenciando a nadie. Solamente hablando con la verdad, que es lo que queremos que se lleven todos. Redes sociales donde localizarte.
Bueno, me pueden localizar a través de mi cuenta en Instagram, @psicoamarse, como también por mi WhatsApp. Mi número telefónico es 0416-501-7292. En una frase, ¿cómo me concluyes el tema de la noche de hoy? ¿Cómo concluyo? Sí, señor, en una frase. Esperanzador. 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 Creo que hablar de esto hace que esta esperanza por erradicar y por seguir previniendo va a ser mayor. Y bajemos las estadísticas y, por Totalmente. supuesto, no existan niños abusados, porque la idea es que los niños no sean abusados. Exactamente, no se tocan. No se tocan, como dice el eslogan, y no se deben abusar. Desde el punto de vista de cualquiera, porque el abuso no es solo sexual. Y vamos a tener programas relacionados con el abuso de niños y adolescentes. Así es. Para finalizar, por supuesto, vamos a hablar de nuestros patrocinadores, gracias a CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la Clínica ID, la Farmacia SA del Oeste y la Atención Integral de la Mujer y del Hombre. También nuestro outfit del día de hoy es cortesía de Mayordomo, su tienda ubicado en el Centro Comercial Ciudad Crepuscular, que queda en la Avenida 20 con la calle 40 y 41. Entras al centro comercial, cerca de las tiendas de ropas interior, ahí está Mayordomo, su tienda, donde la particularidad de Mayordomo es que puedes emprender. Si tú tienes ahorita la idea del emprendimiento, que ya lo hemos hablado en otros temas, Mayordomo es una oferta que te puede ayudar a ese emprendimiento. En vista de que tú puedes comprar mínimo 12 prendas surtidas de tallas, colores y modelos diferentes, y si las prendas te quedan en buenas condiciones, Mayordomo te las cambia por otras prendas. Entonces ya sabes, en familia puedes emprender con la venta de ropa para niños, adolescentes, hombres y mujeres, de manera con ropa casual y de calidad. No dudes en acudir a Mayordomo, tu tienda. Por supuesto, damos las gracias a todo el equipo que trabaja en estos programas, como los que están en la radio, desde nuestra directora de la estación, como es Raiza Mogollón, nuestros productores generales, como Rosende Díez, Joamir Noguera, y por supuesto el productor del programa, Arturo Adames, y quien les habló la noche de hoy, como es el doctor José Gregorio Rodríguez, productor nacional independiente número 32.422. La frase que siempre los despido: me voy con Dios y los dejo con Dios. Y una que estamos agregando ahorita: Dios nos mandó a este mundo a ser felices. Cumple ese mandato, ser feliz en tu vida, para que así hagas feliz a todos los demás. Feliz noche para todos.